Nadie en San Gregorio de las Aguas podía imaginar que una boda, tan esperada y preparada con esmero durante meses, terminaría en uno de los misterios más dolorosos de su historia. Era diciembre de 1989, y mientras los villancicos sonaban por las calles del pueblo, en la iglesia más antigua de la región, algo impensable sucedió. Un hombre desapareció frente a 200 personas. No hubo disparos, ni forcejeo, ni gritos. Simplemente dejó de estar allí. Por más de una década nadie supo a dónde fue. Pero años más tarde, una imagen olvidada revelaría que Julián Ramírez no había huido. Había sido cazado. La iglesia de Nuestra Señora del Socorro, con sus muros envejecidos por el tiempo y vitrales que filtraban la luz cálida de la tarde, estaba colmada. Las bancas de madera crujían bajo el peso de los casi 200 asistentes que habían llegado de todas partes del municipio de San Gregorio de las Aguas para presenciar el enlace de Julián Ramírez y Carolina Méndez. Era 17 de diciembre de 1989, una fecha que la comunidad recordaría para siempre. La ceremonia debía comenzar a las 3 en punto. A esa hora exacta, Carolina descendía del automóvil prestado por su tío, acompañada de su padre, con el vestido blanco ondeando levemente con la brisa tibia. Al entrar por la nave central, una emoción contenida se dibujaba en los rostros de quienes la veían caminar con paso firme. Julián ya la esperaba junto al altar, con un traje gris claro y mirada serena. Su rostro, aunque ligeramente pálido, mantenía una expresión de calma que nadie sabría interpretar del todo. El sacerdote, el padre Benítez, comenzó la liturgia con las palabras tradicionales. Durante 20 minutos, la ceremonia transcurrió como cualquier otra. Lecturas, cantos, oraciones, suspiros discretos entre los presentes. Cuando llegó el momento de los votos, todo cambió. Carolina fue la primera en pronunciar su promesa. Con voz segura, dijo, «Sí, acepto», mientras miraba a Julián con ternura. El sacerdote giró entonces hacia el novio. Le repitió la misma fórmula con solemnidad. «¿Aceptas a Carolina como tu esposa?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el zumbido de los ventiladores antiguos colgados en lo alto. Julián no respondió. Ni un movimiento, ni una palabra. Un segundo, luego otro. La novia lo miró confundida. El sacerdote frunció el ceño. Algunos invitados se incorporaron ligeramente, como si el cuerpo anticipara lo que la mente aún no comprendía. Y entonces sucedió. Julián dio un paso hacia atrás. Otro más. Miró por encima del hombro hacia la puerta lateral de la iglesia y salió caminando, ni corriendo ni huyendo. Simplemente se marchó, con pasos firmes, atravesando la penumbra del pasillo izquierdo del templo. Lo que ocurrió después fue una mezcla de confusión y caos. Carolina gritó su nombre. Los padres de ambos se levantaron al mismo tiempo. Algunos invitados corrieron hacia la salida, otros se quedaron paralizados. Unos minutos más tarde, varios hombres buscaron en los alrededores del templo. Nada. Nadie lo vio irse por la calle. Ningún vehículo fue visto encendiéndose. Era como si se hubiese evaporado. Esa tarde, la iglesia no celebró una unión, fue testigo de una desaparición. Nadie regresó a casa con respuestas. Carolina, sola frente al altar, fue asistida por su madre mientras murmuraba sin cesar que él jamás haría algo así, que algo malo había pasado. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campana y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. La noticia del suceso se esparció por San Gregorio de las Aguas más rápido que las campanas que repicaron aquella tarde. En menos de una hora, ya no se hablaba de la boda más esperada del año, sino del novio que había desaparecido en medio de su propia ceremonia. Algunas vecinas lloraban por la conmoción.
Otras susurraban teorías al oído de quien tuvieran al lado. Nadie encontraba explicación. Carolina no quiso abandonar la iglesia hasta entrada la noche. Seguía sentada en una de las bancas, con las manos apretadas sobre el regazo, como si quedarse allí fuera la única forma de negar lo que acababa de ocurrir. La madre de Julián intentó abrazarla, pero ella solo repetía lo mismo. Él no me dejó. Algo le pasó. Esa misma noche, los padres de Julián acudieron a la comandancia del pueblo. Presentaron una denuncia por desaparición, pero fueron recibidos con frialdad. El oficial de turno, un hombre de rostro cansado y actitud indiferente, anotó los datos sin mucho interés. «Lo más probable es que se arrepintiera, señora», dijo con desdén. «Ha pasado antes». Lo que no sabían era que esa conclusión precipitada marcaría el rumbo de la investigación durante años. Mientras tanto, la iglesia fue cerrada al público por unos días. Los preparativos del banquete quedaron abandonados. El salón decorado, con sus mesas de manteles blancos y velas apagadas, fue desmantelado en silencio por empleados que evitaron hablar del tema. Carolina pasó las primeras noches sin dormir. Cada sonido en la calle, cada sombra bajo la ventana, le daba la esperanza o el temor de que Julián regresara. Los días siguientes fueron una tortura emocional. Sus padres se turnaban para acompañarla. La prensa local publicó una nota breve. Contador desaparece en plena boda. Familia sospecha de fuga. Las palabras eran como puñales para ella. A pesar de la versión oficial, varias personas comenzaron a hacerse preguntas. ¿Por qué Julián no mostró señales de duda en los días previos? ¿Por qué nadie lo vio huir? ¿Y cómo pudo desaparecer tan rápido sin que nadie lo interceptara en un pueblo donde todos se conocen? Uno de los tíos de Carolina recordó haber visto, al fondo de la iglesia, a un hombre que no reconocía. Vestía camisa oscura y parecía inquieto, pero no le dio importancia. Pensó que sería un invitado lejano. Nadie más lo mencionó, y como no había cámaras de seguridad, el rostro de ese desconocido quedó en la nebulosa del tal vez. En los siguientes días, las búsquedas se hicieron más intensas. Hospitales, comisarías, estaciones de autobuses. Nada. Ningún registro. Ningún testigo. Solo silencio. El caso comenzó a apagarse en la opinión pública, pero no en el corazón de Carolina. Ella juró que encontraría la verdad, costara lo que costara. Quédate hasta el final de este caso. Lo que descubrirás más adelante te hará ver esta desaparición con otros ojos. El sábado 16 de diciembre de 1989 fue caluroso, pero tranquilo en San Gregorio de las Aguas. La gente del pueblo seguía con entusiasmo los preparativos para la boda, y en la casa de los Ramírez el ambiente era de aparente normalidad. Julián se levantó temprano, tomó café con sus padres y luego salió, diciendo que tenía que resolver algunos pendientes. Nadie preguntó demasiado. Julián no era de dar muchas explicaciones, siempre fue responsable, meticuloso, reservado. Su madre, doña Rosario, lo vio salir vestido con una guayabera clara, un pantalón de lino y su reloj preferido. Horas más tarde, regresaría sin él. Esa tarde, su hermana menor, Marcela, lo notó más callado que de costumbre. Durante la comida, apenas participó de la conversación. Respondía con monosílabos, miraba hacia el patio trasero y a veces se frotaba el cuello como si algo lo apretara por dentro. Ella pensó que eran los nervios normales de alguien que está a punto de casarse. Después de comer, Julián le pidió a su padre que lo acompañara a la tienda del señor Teodulo, un comerciante viejo conocido por comprar objetos de valor. Llevaba en el bolsillo una cadena de plata y su reloj de pulsera. Cuando don Eusebio preguntó si estaba seguro de venderlos, Julián respondió con una sonrisa forzada. Lo importante es que todo salga bien mañana. Por la noche, mientras todos dormían, Julián salió una vez más.
Según un vecino, lo vio en la plaza central, hablando con dos hombres dentro de una camioneta blanca. No pudo distinguir rostros ni palabras, pero sí notó que la conversación era tensa. Uno de los hombres bajó del vehículo y pareció sujetarlo del brazo. Julián lo calmó, asintiendo varias veces. Luego subió al asiento trasero y 15 minutos más tarde regresó solo a casa. Nadie supo de ese encuentro sino hasta muchos años después. Y cuando el testimonio salió a la luz, ya era demasiado tarde para evitar lo que vendría. Esa misma noche, en su habitación, Julián sacó una libreta de cuero y anotó algo. Al día siguiente, esa libreta no apareció por ningún lado, desapareció con él. En la mañana siguiente, despertó temprano, ayudó a cargar algunas cajas de botellas de agua para el banquete, habló con el florista por teléfono y luego se encerró en su cuarto por 1 hora. Cuando salió, llevaba puesto el traje con el que había soñado casarse desde hacía meses. Nadie sospechaba que en menos de 24 horas dejaría de estar entre ellos. ¿Sabías que muchos casos de desapariciones están precedidos por cambios de comportamiento casi imperceptibles? Si conoces a alguien pasando por momentos extraños, escúchalo, obsérvalo y acompáñalo. A veces, el silencio es la señal más fuerte. Durante las semanas previas a la boda, Julián había dado señales que, vistas en retrospectiva, parecen gritar desde el silencio. Pero en ese momento, nadie supo leerlas. Ni Carolina, ni su hermana, ni siquiera su madre, que solía notar hasta el más leve cambio de humor en sus hijos. Carolina recordaría mucho tiempo después una escena aparentemente inofensiva. Una tarde de noviembre, al lavar la ropa de Julián, encontró en el bolsillo de su pantalón una hoja arrugada con una anotación a mano. Una cantidad de dinero bastante elevada, acompañada por las siglas RO y un número de teléfono local. Pensó que sería un apunte del trabajo. Nunca preguntó, y él nunca lo mencionó. En otra ocasión, cuando eligieron juntos la música para la fiesta, Julián le sugirió eliminar algunas canciones para reducir gastos innecesarios. Ella lo tomó como una muestra de sensatez financiera, pero detrás de esa decisión había algo más: la presión de cumplir con pagos que ya se habían salido de control. El vestido de Carolina fue confeccionado por una modista del pueblo y el banquete organizado por una cooperativa local. Aún así, Julián insistió en contratar un fotógrafo profesional de fuera, un grupo de mariachis y hasta un decorador de luces. Quería que todo saliera perfecto, que Carolina tuviera la boda que merecía, aunque eso significara asumir compromisos que no podía cubrir. Cuando la familia Méndez le ofreció ayuda económica, Julián se negó con cortesía. Todo está bajo control, repetía, lo tengo cubierto. Nadie dudaba de su palabra. Siempre fue trabajador, puntual, cumplido. Pero lo que nadie sabía era que, tras bastidores, estaba recurriendo a préstamos con personas que no perdonaban fallas. Algunos amigos lo vieron caminando solo en la calle del mercado, con el ceño fruncido, murmurando para sí. Uno de ellos le preguntó si todo iba bien. Julián respondió que sí, pero evitó el contacto visual. En otra ocasión, el panadero lo vio discutir en voz baja con un hombre de aspecto intimidante en la esquina del taller mecánico. No le dio importancia. A fin de cuentas, los días previos a una boda suelen ser estresantes. Nadie pensó que Julián estuviera en peligro. Era más fácil pensar que estaba nervioso o que simplemente estaba cansado. Carolina, inmersa en los preparativos, confiaba ciegamente en él. Jamás imaginó que detrás de cada gesto de esfuerzo había una cuenta que crecía y un reloj que avanzaba hacia el límite. Los días tienen formas de advertirnos, pero el ruido de la rutina, el brillo de una boda cercana o el amor que idealiza pueden volvernos ciegos. Si esta historia te hace pensar en cuántas veces ignoramos señales por amor o por costumbre,
Comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos. A veces, el peligro se esconde detrás de una sonrisa cansada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. 13, para ser exactos. 13 años sin saber si Julián estaba vivo o muerto. Sin carta, sin llamada, sin una sola pista que pudiera dar consuelo o cerrar el duelo. La familia Ramírez convirtió su casa en una especie de santuario de espera. En la sala principal seguía colgado el retrato de Julián con toga y birrete, tomado el día que se graduó como contador. Su cuarto permanecía intacto. Cada cierto tiempo, su madre abría las ventanas, sacudía el polvo y cambiaba las sábanas. Decía que no podía permitir que el aire del olvido se apoderara de su hijo. Don Eusebio, su padre, envejeció aceleradamente. Dejó de participar en las reuniones del barrio y comenzó a escribir un diario donde anotaba cada sueño en el que creía haberlo visto. Hoy te vi sonriendo en una estación. No dijiste nada, pero tus ojos estaban tristes, escribió en una de sus páginas en 1994. Carolina, por su parte, intentó rehacer su vida. Lo intentó de verdad. Volvió a dar clases en la escuela rural. Se mudó por un tiempo a casa de sus primos y hasta aceptó salir con alguien nuevo. Pero cada vez que una relación parecía avanzar, la sombra de Julián volvía a interponerse. No era culpa de nadie, era simplemente la herida abierta de una historia sin final. A lo largo de los años, la familia acudió a todos los medios posibles: cartas a periódicos, llamadas a radios comunitarias, carteles pegados en ferias y plazas, incluso consultas con supuestos videntes. Nada. Solo llamadas falsas, pistas sin sentido y una colección de promesas rotas de autoridades que nunca tomaron el caso en serio. En 1997, un hombre sin identificación apareció gravemente herido en un hospital de Oaxaca. Se parecía vagamente a Julián. La familia viajó de inmediato, solo para descubrir que se trataba de otro, un hombre llamado Jacinto, que no recordaba su apellido. En 1999, una carta anónima llegó por correo al buzón de la escuela donde trabajaba Carolina. Decía: no busques más, él pagó el precio. La policía la descartó como una broma de mal gusto. Carolina, en cambio, la guardó en un sobre sellado, con la esperanza de que un día esa frase tuviera sentido. Mientras tanto, el expediente oficial del caso fue archivado. Y en San Gregorio, el tema se volvió incómodo. Ya nadie preguntaba, algunos ya ni siquiera recordaban con claridad quién era el muchacho del altar. Pero para quienes lo amaban, Julián seguía vivo en cada rincón del pueblo. Las respuestas parecían perdidas para siempre, hasta que alguien, en el momento más inesperado, decidió hablar. ¿Tú también sientes que esta historia merece justicia? Deja un comentario con la palabra verdad si crees que ningún caso debería quedarse sin respuesta. En marzo del año 2002, cuando el caso de Julián ya era una herida cicatrizada, al menos para los que no eran parte de su círculo más cercano, un hombre llamó a la puerta de la antigua comandancia de San Gregorio de las Aguas. Se trataba de Ignacio Beltrán, el fotógrafo contratado para registrar la boda aquella tarde de diciembre en 1989. Llevaba consigo una caja de cartón maltratada por el tiempo. Dentro había sobres con negativos, papeles doblados y 2 rollos sin revelar. Dijo que durante años no tuvo el valor de mirar esas imágenes, que algo en su interior le decía que aquel día no debía ser recordado. Pero luego de ver en televisión un reportaje sobre personas desaparecidas, se sintió impulsado a actuar. Yo estuve ahí, dijo, con voz trémula, y creo que hay algo que ustedes deben ver. Los agentes encargados del archivo, jóvenes que ni siquiera vivían en San Gregorio en 1989, miraron la caja con escepticismo. Pero el contenido cambió el rumbo de todo. Al revelar las fotos, encontraron escenas comunes:
Carolina caminando por el pasillo central de la iglesia, Julián esperando con las manos entrelazadas, los padres de ambos observando con emoción. Sin embargo, una imagen destacó. Fue tomada segundos antes del momento en que Julián desapareció. Ignacio la había capturado instintivamente sin mirar el visor. Mostraba a Julián ligeramente girado hacia su izquierda, con el rostro tenso y los labios entreabiertos. Sus ojos estaban fijos en el fondo de la iglesia, no en la novia ni en el sacerdote. Cuando los agentes ampliaron la imagen, vieron algo más. Entre las últimas filas de bancos, medio oculto por una columna de piedra, se encontraba un hombre de rostro parcialmente visible. No parecía ser un invitado. Llevaba una camisa oscura, con los brazos cruzados y expresión severa. Aunque desenfocado, su presencia era tan nítida como inquietante. Era como si, en medio de una ceremonia sagrada, estuviera esperando algo o a alguien. La imagen fue enviada a la Fiscalía Estatal, que en cuestión de días logró vincular ese rostro a un viejo conocido de los registros policiales, Rogelio Ortega, alias El Tuerto, prestamista, extorsionador y señalado por múltiples casos de amenazas y agresiones físicas. No era del pueblo, pero tenía vínculos en varios municipios rurales. Carolina, al ver la fotografía por primera vez, sintió que algo dentro de ella se quebraba. Él estaba ahí, y nosotros ni siquiera lo vimos, murmuró. Por primera vez en más de una década, el silencio comenzaba a ceder, y la verdad a mostrarse por fragmentos. ¿Alguna vez tuviste una foto antigua que reveló más de lo que imaginabas? Revisa tus recuerdos, porque a veces lo que parece perdido aún puede hablar. La identificación de Rogelio Ortega como el hombre oculto en la última fila de la iglesia trajo una oleada de nuevas preguntas, pero también abrió una puerta que había permanecido cerrada por 13 años. La policía estatal, al reabrir el caso con este nuevo elemento, accedió a los registros de préstamos no oficiales que circulaban en los municipios rurales del sur de Veracruz durante los años 80. Fue así como encontraron el nombre de Julián Ramírez, anotado en una libreta incautada en una redada contra extorsionadores ocurrida en 1993. Su nombre estaba vinculado a un préstamo por la suma de 70,000 pesos, otorgado en efectivo a finales de noviembre de 1989. La fecha límite de pago estaba claramente marcada, 16 de diciembre, un día antes de la boda. Julián había solicitado ese dinero en silencio, sin consultar a su familia ni a Carolina. Nadie supo que, mientras organizaba cada detalle de la ceremonia, estaba también firmando una sentencia silenciosa con personas que no perdonaban retrasos. Los investigadores reconstruyeron cómo fue que Julián, abrumado por los costos de una boda más grande de lo que sus ingresos permitían, acudió a Rogelio Ortega, conocido por prestar dinero con intereses exorbitantes y cobrar con amenazas, presión psicológica y, en casos extremos, violencia física. Julián había prometido devolver la suma completa antes de la fecha pactada, pero no lo logró. Las últimas semanas antes del enlace estuvieron marcadas por pequeños intentos desesperados. Vendió su reloj, su cadena y hasta intentó conseguir un préstamo en la cooperativa agrícola local. Nadie entendía su urgencia y él tampoco explicó. Tal vez creía que, con tiempo, podría cubrirlo. Tal vez pensó que podría negociar. O quizás simplemente se convenció de que si cumplía el sueño de Carolina, todo habría valido la pena. La fotografía donde aparece Rogelio en la iglesia demostraba que no había ido a felicitarlo, ni por accidente. Estaba allí para cobrar, para vigilar, para asegurarse de que aquel hombre que le debía una suma considerable no escapara de su responsabilidad, ni siquiera frente a Dios. El fiscal encargado del caso expresó en rueda de prensa: "No tenemos registros de que Julián haya denunciado amenazas previas,
pero todo indica que estaba bajo una presión que nadie supo ver a tiempo. Carolina, al enterarse de la deuda, no pudo evitar sentirse desgarrada, no por la cantidad ni por la omisión, sino por el hecho de que Julián, en su intento de protegerla de las preocupaciones, había elegido cargar con todo solo hasta desaparecer. ¿Hasta dónde llegarías tú por amor? Comparte esta historia con alguien que necesite entender que las decisiones silenciosas también dejan huella. Poco después de que el rostro de Rogelio Ortega se hiciera público en medios locales como parte de la reapertura del caso de Julián Ramírez, una llamada llegó desde el centro de reclusión de Pacho Viejo. El remitente era un hombre llamado Mateo Rivas, detenido por cargos de extorsión y lesiones, quien afirmaba haber trabajado con Ortega en los años 90. «No sé si me crean», dijo con voz pausada, «pero yo estuve ahí, no el día de la boda, pero sí después. Sé lo que le pasó a ese muchacho». La fiscalía autorizó el traslado de Rivas a una sala segura donde prestó declaración bajo juramento. Lo que contó, pieza por pieza, encajaba perfectamente con los huecos de una historia que parecía irresoluble. Según su testimonio, Julián fue interceptado por dos hombres armados justo después de salir por la puerta lateral de la iglesia. No hubo gritos, ni forcejeo. Fue algo rápido, calculado. Lo obligaron a subir a una camioneta que lo esperaba a una cuadra, escondida entre los árboles. Dentro, Rogelio Ortega lo esperaba con los brazos cruzados. Fueron llevados a un rancho abandonado en las afueras del municipio, una propiedad que la banda utilizaba como punto de presión para deudores difíciles. Allí, Julián fue mantenido en una habitación oscura, sin ventanas, durante 3 días. Rivas aseguró que la intención inicial no era matarlo. Ortega todavía esperaba recibir el dinero, pero Julián no tenía cómo pagarlo. Insistía en que no había huido, que volvería con el dinero, que solo necesitaba tiempo. Lloró, suplicó, pero la banda no creía en promesas. En la madrugada del tercer día, Julián intentó escapar. Aprovechó un descuido de su vigilante y corrió hacia la parte trasera del rancho. Rivas lo alcanzó. Hubo un forcejeo. Julián cayó, golpeándose la cabeza contra una piedra oculta entre la maleza. Quedó inmóvil. Ortega, al ver el cuerpo sin reacción, ordenó enterrarlo de inmediato. Lo hicieron en silencio, a menos de 20 metros de un pozo seco, cubriéndolo con tierra y ramas. Ninguno de ellos volvió a mencionar el caso. «Yo lo soñé durante años», dijo Rivas al final de su declaración. Ese muchacho no merecía ese final. Las autoridades, con la ubicación exacta, se prepararon para una búsqueda intensa. Por primera vez, el destino de Julián parecía tener un lugar concreto, un punto en el mapa donde podrían encontrar algo más que preguntas. ¿Alguna vez escuchaste una historia que parecía cerrada y de pronto alguien reveló el detalle que lo cambió todo? Comparte este video con quien cree que ya lo ha escuchado todo, porque a veces lo más importante llega al final. El 11 de mayo de 2002, a primera hora de la mañana, un grupo de agentes, peritos forenses y una pala mecánica llegaron al terreno señalado por Mateo Rivas. El sitio estaba cubierto de maleza, árboles dispersos y escombros de una antigua estructura ganadera en ruinas, en el límite entre San Gregorio de las Aguas y el poblado de Tecoxco. Los perros entrenados marcaron un área cercana al pozo seco. En cuestión de minutos, los equipos comenzaron a excavar. A 50 centímetros de profundidad, apareció el primer indicio: una tela blanca, desgastada por el tiempo y la humedad, enredada con raíces delgadas que habían crecido sobre ella. Era parte de una camisa. Junto a los fragmentos textiles, los peritos encontraron restos óseos humanos en estado de descomposición avanzada. Una cadena de acero oxidada, aún ajustada a un pequeño portarretratos con la foto de Carolina, fue hallada entre los objetos personales, y también una pulsera trenzada
de cuero oscuro que Carolina había hecho a mano y regalado a Julián semanas antes de la boda. No hizo falta más. Ella lo reconoció de inmediato. Rompió en llanto, contenida por su padre. No hubo gritos, solo un silencio largo, como si el aire se negara a moverse mientras el cuerpo por fin regresaba a casa. Los restos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses, donde exámenes de ADN confirmaron su identidad. El dictamen final indicó fractura craneal, compatible con el relato de Rivas. La data de muerte coincidía con los días posteriores a la desaparición. El pueblo, que por años había guardado silencio, reaccionó con respeto. Las campanas de la iglesia de Nuestra Señora del Socorro repicaron lentamente durante el sepelio. La ceremonia fue sencilla, íntima, con las personas más cercanas y algunos rostros que apenas recordaban a Julián, pero sentían que debían estar ahí. No por obligación, sino por justicia. Carolina se despidió con una carta que leyó en voz baja junto a la tumba. Lo que no pudimos decirnos, lo guardo conmigo. No estás perdido, nunca lo estuviste. Solo te estábamos buscando en los lugares equivocados. Don Eusebio dejó el diario que había escrito por años sobre el ataúd. Lo cerró con una cinta azul. Dijo que ya no necesitaba seguir escribiendo, que ahora podía dormir. Los vecinos, en su mayoría en silencio, formaron una fila frente al sepulcro, dejando flores, pequeñas velas o simples palabras murmuradas. No era una celebración, era un cierre. Un pueblo entero, después de 13 años, se permitió llorar sin vergüenza. Si esta historia te conmovió, haz algo sencillo pero poderoso. Cuida a los tuyos, escucha sus silencios y cuando alguien desaparezca, no aceptes el olvido como respuesta. En los meses que siguieron al entierro de Julián Ramírez, San Gregorio de las Aguas volvió a su ritmo habitual. Las campanas retomaron su horario, los mercados se llenaron de frutas y los niños corrieron por las calles empedradas. Pero algo había cambiado. El nombre de Julián ya no era sinónimo de misterio ni de rumores. Era ahora el de un hombre que amó en silencio, que luchó solo y que fue recordado con dignidad. Carolina Méndez, después de años cargando con preguntas sin respuesta, decidió canalizar su dolor en acción. En 2004, con ayuda de voluntarios y apoyo de organizaciones civiles, fundó Camino Abierto, una asociación dedicada a acompañar a familias de personas desaparecidas en zonas rurales. Comenzaron con una pequeña oficina frente a la iglesia, donde ofrecían asesoría legal, apoyo psicológico y orientación para iniciar búsquedas formales. Su historia fue contada en periódicos, radios comunitarias y más tarde en documentales, no por morbo, sino como ejemplo de lo que ocurre cuando la omisión institucional se mezcla con el silencio social. Carolina insistía en un mensaje claro: no es que no se pueda hacer justicia, es que muchas veces nadie la busca. Don Eusebio falleció en 2007, tranquilo, sabiendo que su hijo había sido encontrado. Su esposa, doña Rosario, continuó colaborando en la asociación hasta que su salud se lo permitió. A cada persona que llegaba preguntando por ayuda, ella les ofrecía café, paciencia y una escucha sin juicios. Decía que el dolor compartido no desaparece, pero se vuelve más ligero. Rogelio Ortega nunca fue localizado. Las autoridades supieron que abandonó el estado en 2003 y que probablemente cruzó la frontera hacia Guatemala con documentación falsa. Aunque se emitió una orden de captura internacional, nunca se concretó. A pesar de ello, Carolina nunca centró su lucha en la venganza. Para ella, lo más importante era que la verdad hubiera salido a la luz, que Julián no fuera solo un número más. Cada 17 de diciembre, en el mismo templo donde ocurrió la tragedia, se celebra una misa en su memoria.
Los bancos se llenan no solo con los que lo conocieron, sino también con aquellos que, años después, aprendieron a admirar su historia. En el altar, junto a una vela encendida, se coloca la fotografía recuperada de su boda, la última imagen antes del silencio. El rostro de Julián en esa foto no muestra miedo, muestra determinación, muestra que incluso cuando todo se derrumba, aún queda espacio para el amor. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó de alguna forma, considera suscribirte y compartirla. Porque hay historias que merecen ser contadas, no para revivir el dolor, sino para que no se repita.